Agradezco mucho, muy buenos días a todos. Es cierto, miren, el día de ayer, platicando en el foro con conferencistas internacionales de España, Argentina, Perú, ellos están muy interesados en ver qué está haciendo México. Hemos dicho que a diferencia de Europa, nuestra Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados guarda mucha similitud con el Reglamento General Europeo. Pero hay una diferencia en México. En México fuimos más allá de una normatividad. Somos, me atrevo a decir que el único país del orden internacional que tiene una política pública a nivel nacional. Y por eso resulta fundamental, creo que es este taller y este ejercicio que está haciendo aquí en el INAI. ¿Por qué razón? Porque recuerden ustedes que formamos parte precisamente de un eje temático que trae nuestro Programa Nacional de Protección de Datos Personales. Este eje que es condición necesaria para poder entonces sí salir y divulgar el ejercicio de este derecho fundamental que es la protección de los datos personales. Es esta profesionalización, y recuerden también que formamos parte de un eje transversal que es el fortalecimiento institucional. Entonces, por eso yo celebro mucho que estén aquí las áreas técnicas de cada órgano garante. Nosotros en el INFOEN tenemos una dirección de protección de datos personales, conformada más o menos, si no me equivoco, por casi 22 personas, más o menos, y tenemos cada comisionado tiene una ponencia, tenemos 13 proyectistas, pero resulta fundamental que estas áreas técnicas se fortalezcan, porque son precisamente a las que consultamos los comisionados y en el Pleno se toman decisiones a partir de las sugerencias que nos mandan estas áreas técnicas. Entonces, por eso también quise aprovechar este espacio para compartirles un recurso que se acaba de resolver hace 15 días, básicamente, que fue el primer recurso de oposición que en la historia del Estado de México lo tenemos precisamente en los 10 años de autonomía que tiene este instituto. Entonces, vamos a compartir con ustedes el alcance que tuvo este recurso, la resolución como se hizo. Van a ver ustedes que es un tema que ya da vida a la nueva perspectiva que se tiene en materia de datos personales. Entonces, si me hacen favor con la presentación, me voy a ir muy rápido porque sí me interesa sobre todo plantear lo que se está proponiendo, el análisis que se hizo y de dónde estamos tomando el criterio precisamente a partir de la nueva normatividad que en materia de datos personales regula este ordenamiento local y el ordenamiento general. Bueno, miren, para entender cómo llegamos a lo que hoy estamos viviendo. No sé si ustedes recuerden, pero este fue el primer proyecto que se presentó o que se hizo público de lo que vendría a ser este ordenamiento general en materia de protección de datos personales. Esto se presentó en febrero del 2015, en ese encuentro que se hizo en la Ciudad de México de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. Van a ver ustedes que empezábamos a visualizar lo que hoy tenemos como ley general. Era básicamente un documento conformado por 12 títulos, ¿sí? Pero tenemos conceptos que vamos a empezar a ver cómo fueron evolucionados. Y es importante que lo veamos por una sencilla razón. Miren, este documento dio pie y dio precisamente nacimiento a esa iniciativa que se presentó el 30 de abril del 2016. Perdón, estaba mal, fue del 2015, cuando se presentó. La presentaron estos senadores. Cámara de origen, Cámara de Senadores. Y se turnó a Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos primera. Tuvimos entonces un primer análisis que hizo la comisión o Comisiones Unidas. Y por eso, en ese proceso de dictaminación y de análisis, hubo un primer documento que se presentó el 8 de marzo del 2016, donde ya había una serie de recomendaciones que además, de verdad se los puedo decir, yo trabajé mucho tiempo en el Congreso de la Unión y puedo asegurarles que me atrevo a decir que es el primer documento legislativo donde verdaderamente se hizo un ejercicio de consulta a las organizaciones civiles y a expertos en la materia. Por primera vez se toma en cuenta los que van a aplicar esta ley, que son precisamente
los comisionados nacionales. Por eso tenemos la presencia de estos 5 comisionados que asistieron a comisiones, que plantearon los 10 puntos que recomendaban ellos que tendrían que incorporarse a ese proyecto, porque se visualizaban muchas situaciones de conflicto a la hora de resolver de acuerdo a esa normatividad. Pero también se invitaron a expertos de INCOM, de artículo 19, de Fundar, de GESOC, de rendición de cuentas. Vemos ahí que cada uno de ellos tuvo su participación. Asimismo, en ese momento recuerden que estaban haciendo precisamente esta coordinación de órganos garantes a nivel nacional y las comisiones temáticas del Sistema Nacional de Transparencia. Por eso se le invitó en su momento a la que era la coordinadora general de órganos garantes, para que también se hiciera presente la visión federalista de los estados y se conociera que en su momento el coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales, que era el comisionado Andrés, o la secretaria, la comisionada Viviana, el coordinador de la Comisión de Justicia, de Jurídica, que era el comisionado de Veracruz, estuvieran presentes y dieran su opinión respecto a ese documento que se estaba dictaminando. Finalmente, se presenta ya el dictamen, el 28 de abril del 2016, casi un año después de que se presentó la iniciativa. O sea, fue un documento muy discutido y muy analizado. Se presenta el dictamen en el Pleno del Senado y se manda a la Cámara de Diputados. Se manda a la Cámara de Diputados, se presenta el dictamen en la Cámara de Senadores y se manda la minuta a la Cámara de Diputados. Y por eso nosotros el 13 de diciembre nos enteramos de que estaba ya aprobada nuestra Ley General de Protección de Datos Personales y estaba lista para publicarse en el Diario Oficial de la Federación, donde hubo también un debate dentro de comisiones, donde hubo posicionamiento de las fracciones parlamentarias. Recuerden que no salió por unanimidad. Hay un voto particular, hay observaciones de partidos que hacen ver que todavía falta revisar esa ley, que hay retos importantes en materia de datos personales de personas fallecidas, en materia de datos personales de menores, en materia de la visión que se le estaba dando como derecho, ¿sí? Pero sobre todo el reto que íbamos a tener de implementar una política pública para que eso que estaba en la norma se convirtiera en realidad. Finalmente sale nuestra Ley General de Protección de Datos Personales, que se ve publicada el 26 de enero del 2017 en el Diario Oficial de la Federación. Y se suma al otro ordenamiento que ya teníamos en materia de protección de datos personales, pero en posesión de particulares. La diferencia entre una y otra, véanla ustedes, una con 69 artículos y una con 168 artículos. Ya se imaginarán que no solamente es una cuestión de números, también es una cuestión de responsabilidades y retos que teníamos en la Ley General de Protección de Datos Personales en el sector público, ni siquiera es en el sector privado. Y miren, es aquí donde tenemos que tomar en cuenta algo que dijo muy bien y pone yo creo como punto central, Mar España, la actual directora general de Protección de Datos Personales de España. Y nos hizo hacer reflexionar que debemos de entender que esto es un cambio de paradigma de gran alcance. Pasamos de tener o constituirnos en esos órganos de control que solamente reaccionábamos ante una violación o una no protección del dato personal o ante un reclamo de alguien que sentía vulnerado ese dato personal, a convertirnos o a ver al ciudadano o a promover con el ciudadano esa acción activa, esa acción proactiva y adelantarnos. Por eso, como bien decía hace rato Federico, no es gratuito que de la ley general se deriven medidas compensatorias, evaluación de impacto, un programa y una política pública que tiene que tener visión de futuro. Tenemos que empezar a prepararnos para adelantarnos, tenemos que profesionalizarnos, tenemos que capacitarnos para poder salir y decirle al ciudadano cómo se ejerce este derecho que resulta fundamental para consagrar lo más importante que tiene cualquier individuo, ¿sí? Esa gran libertad que tiene, que se llama el derecho a la intimidad, ¿sí? ¿Qué plantea finalmente
y creo que esto es importante, porque si no entendemos cómo hemos evolucionado en México, de verdad nos va a costar entender cómo podemos armonizar y cómo podemos equilibrar estos dos derechos. México decidió por un diseño institucional donde estos derechos fundamentales tienen igual peso. Y resultan tan fundamentales que para España le puede parecer tan raro el decir, aquí se exige o se pide que sea público el sueldo de un servidor público. Claro que sí, porque se paga con recursos públicos. Quien acceso a la información pública rige el principio de máxima publicidad. Así lo mandata el artículo 6º, así lo mandatan los artículos en nuestras constituciones locales. Pero que en materia de protección de datos personales, el principio es otro, y el principio se llama de máxima privacidad. En uno, no atender el derecho, el de acceso a la información pública, se socializan los costos. Es un derecho llave que permite ejercer otros derechos. Pero en materia de protección de datos personales, violentar este derecho, no proteger los datos personales, los costos se particularizan. Y desgraciadamente, cuando se violenta este derecho y se expone los datos personales de alguien, desgraciadamente lo puede pagar hasta con su vida. Ese es el deber que tenemos de garantizar a cualquier persona que vamos a proteger sus datos personales y que no los vamos a vulnerar. En ese sentido, cuando ya hablamos de datos personales relacionados con la vida privada de una persona, tenemos todos estos. Y me gusta mucho, y siempre lo saco a colación, esa propuesta o esa definición que tiene Nelson Remolina, que dice que, ojo, estos datos personales son relativos. No es lo mismo hoy en México exponer la dirección de cualquier persona, que a lo mejor en un país donde en materia de seguridad está más o menos controlado. Pero hoy poner a la vista nuestra dirección, nuestro teléfono, ¿sí?, y exponernos a que seamos sujetos de extorsión o de un delito mayor. Eso lleva de verdad a valorar qué es un dato sensible o qué es un dato personal. Y creo que eso nos lleva, entonces, a lo mejor, sí es cierto, es importante conocer este catálogo o esta clasificación que hemos querido dar de datos sensibles, donde, ojo, si lo comparamos con la escala de Maslow, podemos decir que en la medida en que nos vamos acercando más a ese ámbito personal, nos obliga a tener mayores medidas de seguridad. Por eso, yo quisiera ir más allá y creo que debemos ver este derecho fundamental en este esquema de 3 dimensiones. Por eso, cuando hablamos de relatividad del dato, tenemos que tratar en particular ese dato personal que estamos identificando si está afectando lo principal de cualquier derecho fundamental, que es la dignidad de la persona, pero que puede estar sujeta a una cuestión de discriminación o puede estar sujeta a una cuestión de vulnerabilidad. ¿Qué pasa si expongo la parte patrimonial? ¿Qué pasa si expongo un dato biométrico? ¿Qué pasa si expongo un dato que me haga sujeto de discriminación? Yo me pregunto, ¿cómo reparamos el daño si un día exponemos un expediente clínico de una persona que tiene SIDA? ¿Podremos en algún momento dado recuperar su vida? Entonces, eso es lo que hay que, cuando estemos hablando de datos personales, creo que tenemos que tener claro ese contexto. Y entonces sí, empecemos a hablar de esto que mandata el segundo párrafo del artículo 16, estos famosos derechos ARCO, ¿sí? Visualicemos entonces que estamos hablando de este derecho denominado de acceso y las características que conlleva, ¿sí? Visualicemos eso que tiene que ver con el contexto de rectificar, ¿sí? Y creo que aquí sí es importante algo que en el conversatorio salía a reducir. De repente estamos confundiendo. Cuando hablamos de acceso a datos, pareciese que queremos entender que es un acceso a documentos. Y no. Lo que claramente nos dice el acceso a datos es el acceso o el derecho que tiene la persona a conocer qué tratamiento, qué datos tienen primero y qué tratamiento tienen de mis datos. Por eso muchas veces también al ciudadano le transmitimos de que el acceso a datos es el acceso a un documento que muchas veces le permite evitar un trámite. Y no,
Este derecho tiene un alcance mayor. Yo quiero saber qué datos tienes, por qué los tienes y qué tratamiento le estás dando. Por eso de repente nos sorprende que nos llamen alguna telefónica y dicen, bueno, ¿y cómo los obtuviste, no? Y hay que explicarles a esos señores que ese es un uso indebido y que está violentando mi privacidad, ¿sí? Entonces, tenemos también esta cuestión de cancelación, donde muchas de las veces hay una serie de solicitudes que plantean esto de cancelación. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, por qué las estadísticas se van más por acceso a datos o cancelación de datos. Y se ha descuidado rectificación y oposición y tienen un potencial impresionante. Y entonces, también es importante, y esto es algo, y lo incorporé por una sencilla razón. Tenemos que entender que nuestro diseño constitucional en México, y así lo plantea ese tercer párrafo del artículo primero, que estos principios en materia de derechos fundamentales son de pleno cumplimiento, ¿sí? Si nosotros ya nos atrevimos, legislativo, Sistema Nacional de Transparencia, se atrevieron a meter en algún lineamiento, en alguna normatividad, cualquier derecho, se sujetan a estos 4 principios, de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad, pero sobre todo de progresividad. Dice ese tercer párrafo, cualquier autoridad tendrá que garantizar estos derechos, no para atrás. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, ¿sí?, tienen estas características. Y en el momento que los incorporamos a nuestra Constitución, se convierten en derechos fundamentales, que tendremos que garantizar cualquier autoridad y sobre todo estos órganos garantes. ¿Por qué razón? Porque tenemos que hacerlos crecer en favor de eso que dice el segundo párrafo del artículo primero, ese criterio o esa norma que más beneficie al ciudadano. Nos obliga, entonces sí, y este es el contexto que quiero compartir con ustedes. Miren, este recurso fue el recurso 879, que fue el primero, bueno, fue de los pocos que teníamos, bueno, creo que me atrevo a decir que es el primero, de oposición a datos personales. Y vean ustedes el sujeto obligado, una Secretaría de Finanzas, y este se resolvió el 13 de junio del 2018. ¿Qué guarda en particular este recurso? El titular de los datos personales, esa fue la conclusión, tendrá derecho en todo momento y por razones legítimas a oponerse al tratamiento de sus datos personales y exigir que cese el mismo cuando, aun siendo lícito el tratamiento, el mismo deba cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular. Y vamos a ver que lo que estaba haciendo la Secretaría de Finanzas era correcto, porque había otra ley que también le mandataba que tuviera registro de esos datos personales. Y es aquí donde nosotros, como órgano garante, tendremos que hablar de una ponderación. Tendremos que valorar si se justifica bajo una prueba de interés público, si es posible que se sigan entregando o teniendo público esos datos personales. Y miren, vamos a ver qué pasa con la Secretaría de Finanzas. La Secretaría de Finanzas está obligada, de acuerdo a lo que mandata la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a tener un registro pleno de aquellos recursos públicos que se estén erogando. Es una ley general que dentro del contexto de armonización de contabilidad gubernamental que nace en el 2007 en México, tanto gobierno federal, gobierno estatal y gobiernos municipales tendrían que armonizar su sistema de contabilidad gubernamental. ¿Para qué? Para rendir cuentas. Y entonces justifican ellos diciendo, nosotros simplemente estamos publicando los datos de esa persona que se le pagó un premio y que tendremos que reportar al órgano de fiscalización del Estado de México, de acuerdo a lo que mandata una ley general de contabilidad gubernamental. Pero con todo derecho, decía la particular,
pero también nosotros, pero también hay una ley que me protege, porque resulta que están públicos en Internet mi CUR, mi RFC, mi nombre y el monto de lo que me pagaron. Y esos datos me hacen identificable y puedo ser sujeta de robo de identidad. Y fíjense, el antecedente de este es que ya la particular había promovido un recurso o una solicitud diciendo que quería que se cancelara el dato, pero no era de cancelación, porque ese dato lo requería la Secretaría de Finanzas, porque así mandata la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene que tener, y lo tiene que tener en resguardo durante 6 años. ¿Para qué? Para precisamente dar cumplimiento a ese sentido de rendición de cuentas. Y miren, de manera indirecta, lo que hicimos en este caso, pues fue precisamente el principio de proporcionalidad que plantea Robert Alexis. Estamos ante la presencia de 2 ordenamientos de igual jerarquía, las 2 emitidas por la misma instancia legislativa, pero que precisamente de acuerdo a ese artículo 1º, segundo párrafo, estábamos ante la posibilidad de ver primero qué ley especializada aplicaba más y segundo, cuál es la que más protegía a la persona. Y digo, ya no me dejaron meter esto en el recurso, pero la idea era precisamente hacer esa ponderación a través de lo que mandata en materia de prueba de interés público, ¿sí? Ver la parte de la idoneidad, ver la parte de la necesidad, pero sobre todo ver la parte de la proporcionalidad a través de esta prueba de pesos que plantea Alexis, ¿sí? Estábamos hablando de una situación grave, claro que estamos hablando de una situación grave, porque estaba en riesgo el robo de identidad de esta persona. Claro que había una afectación mayor si dábamos cumplimiento solamente a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en perjuicio del dato personal de esta ciudad, de esta mexiquense, ¿sí? Había una certeza, porque México ocupa el 5º lugar en materia de robo de identidad. Y esas son las cifras oficiales. Si nos vamos a las cifras subterráneas, vamos a ver que, les puedo asegurar que México está en el 2º o 3er lugar. Entonces, ¿qué se decidió en su momento por parte precisamente del órgano garante? Tenía derecho a la oposición. Y había que decirle también a la Secretaría de Finanzas que no era que dejara de cumplir con esa ley, pero que sí en este momento cesaba ese derecho de hacerlo público y protegerlo. No se le estaba ordenando que cancelara, que lo protegiera. ¿Por qué? Porque estaba en riesgo la integridad de esta persona. Afortunadamente fue un recurso que se resolvió por unanimidad, aplicando en todo momento y fundamentándolo precisamente en este artículo 103 que nos mandata nuestra ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, ¿sí? Y nos permitía justificar en todo el estudio y fundamentar de acuerdo a este ordenamiento. Y entonces dar cumplimiento a plenitud con ese derecho. Ahora, ¿por qué resultó importante y por qué la relevancia del caso? Pues porque resulta que en la historia del Infoen, del 2008 al 2018, hemos tenido, y esto es algo con lo que tenemos que estar batallando, y creo que esto es común en todas las entidades federativas. Nosotros solamente en estos 10 años hemos tenido 9,947 solicitudes de derecho a arco, y creo que somos de los estados que tiene más. Por cada 100 solicitudes de acceso a la información pública, solamente tenemos 4 de derecho de protección de datos. Vean ustedes, de casi 10,000, solamente 300 se habían convertido en recursos. Pero lo grave aún es que solamente de estos 300, solamente 5 se resolvieron. Y 3 eran de cancelación. 3 eran de acceso a datos y 2 de cancelación. No hemos tenido ninguno de rectificación y mucho menos de oposición. ¿Por qué resulta trascendental? Porque miren el alcance
que tiene este derecho. Somos la entidad federativa con 17 millones de habitantes, pero también ocupamos primeros lugares, desgraciadamente, en materia de inseguridad, pero sobre todo en materia de robo de identidad, ¿sí? Protección de menores, pero sobre todo, les decía, lo que en el contexto internacional estamos enfrentando, que es precisamente esta violación a la privacidad, ¿sí? Hemos visto con tristeza estos escándalos de Cambridge Analytica, hemos visto con tristeza y con temor la vulneración al sistema financiero, hemos visto con temor, ¿sí?, que nos siguen molestando gente que no sabemos cómo llegan los datos. Entonces, en ese sentido, resultaba fundamental, y yo quiero compartir con ustedes este esquema que nos hizo favor de apoyarnos la gente de Veracruz, ¿sí? Y creo que me gustó porque sintetiza muy bien, ¿sí?, el caso, sintetiza muy bien el problema, sintetiza muy bien los criterios, pero sintetiza muy bien sobre todo la forma en la que se resolvió. En ese sentido, para mí resultaba fundamental poderles compartir este asunto. Muchas gracias.